Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach en esta hora, queremos orar delante de tu presencia, oh Yahweh, y darte las gracias. Queremos orar delante de ti, bendecirte y exaltarte, glorificar tu nombre, porque tú, oh Señor, eres bueno, porque tu amor y tu misericordia, oh Padre mío, Padre poderoso, todopoderoso, oh bendito Salvador, es grande sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Estamos orando delante de tu presencia, ahora atando y reprendiendo todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y declarando tu presencia en medio de nosotros. Ahora deshacemos toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas. Ahora sale a la luz toda maquinación de Satanás, sale a la luz, y damos órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que cesen su actividad local aquí y ahora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Quiero pedirle por favor que usted busque conmigo el libro de Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7. La palabra del Señor dice: por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Quiero recordarle que mientras esté fluyendo voy a usar los nombres hebreos para Dios el Padre Yahweh, el nombre hebreo para el Espíritu Santo Ruach HaKodesh, y el nombre hebreo para el Hijo Jesús y Yeshua, en caso de Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y la Escritura está diciendo de una manera clara que si oyereis la voz del Ruach HaKodesh, que si oyereis la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice que nuestros corazones no deben ser endurecidos como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y sigue diciendo en el verso 9 de Hebreos capítulo 3, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces la Escritura está hablando de una manera clara que nosotros no endurezcamos el corazón como lo endurecieron el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaban en el desierto, y comenzaron a endurecer el corazón y comenzaron a probar al Señor sobre diferentes situaciones. Y dice que a consecuencia de toda esta incredulidad de ellos, Él juró que no entraría en su reposo. Versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Verso 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De tal manera que en los versículos siguientes lo que hace la Sagrada Escritura es aclarar de el por qué fueron endurecidos los corazones de ellos, y dice que el corazón de ellos fue endurecido a causa del pecado que no les permitió ver ni les permitió creer lo que Yahweh les estaba diciendo y lo que Yahweh les estaba mostrando con sus señales y prodigios en medio del desierto. Hebreos capítulo 3 verso 14: porque somos hechos participantes de Yeshua
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, está haciendo una advertencia a los creyentes actuales basado en la situación y en la experiencia que tuvieron los creyentes de aquellos tiempos cuando estaban en el desierto, luego de haber sido salvados de Egipto a través del paso que se hizo por el Mar Rojo, el cual Yahweh lo hizo con mano extendida y con brazo firme. Y sigue diciendo la escritura en Hebreos capítulo 3, verso 16. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Verso 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es decir, a partir de Hebreos capítulo 3, del verso 7 en adelante, se comienza a hacer una advertencia de que no seamos sordos a las palabras del Ruach HaKodesh, en el sentido de no endurecer nuestros corazones como lo hicieron el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que no se haga por la iglesia primitiva, pero que tampoco se haga por la iglesia de hoy. Y dice que ellos endurecieron su corazón a causa del pecado y a causa de la incredulidad. Pero sigue diciendo la escritura en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Es decir, que es bien importante, como lo dice el versículo 2, que cuando usted te escuche la palabra, esta palabra pueda ser acompañada de la fe para que realmente esa palabra pueda ser aprovechada. Versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, si nosotros miramos de manera natural, lo que él estaba diciendo era que no se estaba refiriendo a un reposo inmediato, sino en un reposo venidero que ni aún se consumó para el pueblo de Israel, como tampoco se consumó para la iglesia primitiva, como tampoco se ha consumado para nosotros, a pesar de que Yahweh al sexto día ya había terminado toda su obra. Y sigue diciendo en el versículo 4, a partir del cual comienza a aclarar mucho más esto, versículo 4 de Hebreos capítulo 4, y dice, porque en cierto lugar digo así del séptimo día, y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, lo que estoy diciendo en este tiempo es algo bastante claro. Lo que estoy diciendo en este tiempo y explicando con esta escritura es que el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día como tal, es solo una señal y es solo una figura. Muchos pensaron que era figura de entrar a la tierra de la promesa y por eso creyeron que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de la promesa había hallado su reposo. Pero cuando nosotros revisamos las escrituras y vemos que David menciona también el hecho de que no entrarán
en su reposo, y posteriormente otras escrituras mencionan lo mismo, entonces entendemos que Yahweh no se estaba refiriendo a la tierra de la promesa como reposo, sino que la tierra de la promesa también era un símbolo y era una figura del reposo, que él se estaba refiriendo a otro reposo. Amén. Y entonces dice la escritura en el versículo 5 de Hebreos capítulo 4, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Yahweh reposó de la suya. Es decir, lo que la escritura está diciendo es que cuando entremos en el verdadero reposo, ya habremos reposado de todas las obras en este mundo. Versículo 11, Hebreos capítulo 4, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. De tal manera que lo que la palabra del Señor está diciendo aquí es, primero, que el Shabbat es una señal, una figura o una sombra de un reposo que habrá de venir. Que en un principio el pueblo creyó que ese reposo era el poder entrar a la tierra de la promesa, pero que en vista de que Yahweh seguía hablando de un reposo, pues entonces se entendió que la tierra de la promesa no era el reposo en sí, y que había un reposo para todos los hijos de Yahweh y para el pueblo de Yahweh. Y que por tanto, al entrar en ese reposo, no solo Yahweh reposaba de sus obras, sino que quien entraba en el reposo habría reposado también de todas sus obras. Es decir, está hablando de un reposo en la eternidad. Por eso es bien importante. Ahora, hay otra escritura que yo quisiera que nosotros pudiéramos consultar en este momento, que todavía nos clarifica mucho más esto que estoy diciendo, y está en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, en el versículo 16, la palabra del Señor dice, versos 16 y versos 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yahshua HaMashiach. Es decir, este texto está diciendo que el Shabbat es una sombra de lo que ha de venir, pero hay una imagen, y la imagen es Yahshua mismo. Yahshua en sí
es descanso, porque en Él hallamos descanso. Pero en la eternidad también hay un reposo, también hay un Shabbat. Y por eso podemos entender ciertas cosas bien interesantes que tienen que ver con las representaciones que se hacen en la mesa del Shabbat. Por ejemplo, de este reposo y de este tiempo que viviremos, es claro que dice la Biblia que no habrá noche, sino que será un día eterno. Pero yo quiero que usted pueda tomar nota también de esto que dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 3, los versos 20 y el verso 21. Y Él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos los profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Realmente, si usted trata de comprender esta escritura, va a notar algo extraño en ella. Y es que está diciendo que el cielo reciba. Y es un problema de traducción, porque no debe decir que el cielo reciba, sino que el cielo retenga. Es decir, lo que dice el verso original es que Yeshua HaMashiach debe ser retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos los profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, que tienen que cumplirse palabras proféticas que hablan de la restauración de todas las cosas. Y luego que esas palabras proféticas se cumplan, entonces Yeshua HaMashiach vendrá por segunda vez, lo cual es bien importante. Ahora, yo quiero invitarle a que usted busque conmigo el libro de Génesis, en el capítulo 1, libro de Génesis, en el capítulo 1, porque ahí quiero mostrarle algo bien interesante en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1. La Biblia dice: en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra se movía es el hebreo rechá, y esto quiere decir que el Ruach HaKodesh estaba empollando o estaba incubando. Entonces no es simplemente un movimiento como se traduce en español, sino que el Ruach estaba incubando, o sea que se estaban produciendo cosas, se estaban creando en el vientre del Espíritu. Versículo 3: y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Y vio Yahweh que la luz era buena, y separó Yahweh la luz de las tinieblas, y llamó Yahweh a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, que la creación de la luz como tal se hizo en el primer día de la creación. Por lo tanto, el primer día comenzó a ser iluminado como tal. Pero la escritura habla más adelante, verso 14: y dijo Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años,
versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Verso 16, e hizo Yahweh las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Verso 17, y las puso Yahweh en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Verso 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Yahweh que era bueno. Verso 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. De tal manera que lo que la Biblia está diciendo entonces es que en el día primero fue creada la luz y se separó la luz de las tinieblas, pero en el día 4 fueron creadas las lumbreras. Ahora, yo quiero decirle esto bien interesante. Entre el día primero y el día cuarto fueron creadas las plantas. Y eran plantas que daban semilla y que se produjeron allí, ¿verdad? Y esas plantas, ¿verdad?, su vida estaba relacionada con la luz que de hecho existía, ¿verdad? La luz que de hecho existía. Sin embargo, esa luz que de hecho existía no era la luz de las lumbreras, es decir, no era la luz del sol, ni era la luz de la luna. Tremendo esto. Ni era la luz del sol, ni era la luz de la luna. Era la luz del Cordero mismo que estaba iluminando ese lugar y que estaba dando vida a lo que ahí existía. Yo no sé si usted me ha entendido lo que dije, pero lo que estoy diciendo, palabras más o palabras menos, y estoy en el libro de Génesis, en el capítulo 1, es que esa luz le estaba dando vida a esas plantas, y esa luz era el Cordero de Yahweh dispersando tinieblas, pero también dando vida a lo que ya existía. Que posteriormente a eso, en el día cuarto, entonces fueron creadas las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y por lo tanto en el día cuarto existió el sol. Ahora, yo creo que a veces tenemos nosotros algunos problemas con la interpretación de esta escritura, y es porque a veces leemos la escritura en español y muchas veces no leemos las escrituras en el original hebreo. Yo quiero decirle que lo que se traduce en español como un día, realmente debería traducirse del hebreo al español como una era. Es decir, es un espacio de tiempo mucho más grande que simplemente un día. Y esto ha hecho que nosotros hagamos una interpretación de la escritura que a veces es inapropiada. Lo cual está diciendo que si en el día primero fue creada la luz y solo en el día cuarto fueron creadas las lumbreras, quiere decir que pasaron 4 eras para que fuera creada la lumbrera o fuera creado el sol. Sin embargo, en ese transcurso de tiempo habían plantas que estaban subsistiendo con la luz del Cordero, y aún así existían. Era Él el que iluminaba en ese tiempo, y así como desde el principio Él era la luz, o es la luz, porque es el que era, el que es y el que será. Así como en un principio Él dispersó las tinieblas,
entonces las cosas al final de los tiempos serán restauradas y será Él el que disperse las tinieblas. Porque cuando la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, no habla de una ciudad que será construida con manos humanas, sino que habla de una ciudad que descenderá del cielo. Y dice que vio como una ciudad descendía del cielo y el Cordero era su lumbrera que iluminaba la gran ciudad. Por lo tanto, la gran ciudad no tiene noche porque permanentemente el Cordero es su lumbrera que dispersa toda tiniebla en la ciudad. De tal manera que cuando estemos en esa ciudad, entonces entraremos en nuestro Shabbat o en nuestro descanso. Esa es la imagen verdadera a la que ha hecho referencia el Shabbat como sombra y como imagen de lo que ha de venir. Rebobinando, entonces podemos decir unas cosas bien importantes. La primera cosa bien importante es que el acto de celebrar el Shabbat es un acto profético para la posteridad. Es decir, es una profecía actuando, o actuada más bien, por eso se llama acto profético, porque es una profecía actuada, donde estamos diciendo que en la eternidad ya nosotros no viviremos día y noche, sino que vamos a vivir en un eterno día. Porque el Cordero será el candelabro o será la lumbrera que ilumine nuestro día eterno. Esa es la razón por la cual se colocan las luces en la mesa de Shabbat, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos todavía más claridad acerca de esto, nos vamos a encontrar que hay unos simbolismos que son bien especiales en medio de todo esto, y ahí vamos a encontrar el simbolismo de que no solamente hay luces que se encienden en la mesa, sino que esas luces deben ser encendidas por la mujer. Y usted puede buscar conmigo el libro de Génesis en el capítulo 3, en el versículo 15. Dándole Yahweh a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice que va a haber una enemistad, o sea que va a haber una guerra. Amén. Va a haber una batalla. No se alíe con el enemigo. Satanás es enemigo directo. Se pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, ¿la simiente de quién? De la mujer. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está diciendo que de la simiente de la mujer nacerá uno que le asestará un golpe en la cabeza a Satanás, lo cual quiere decir que le quitará autoridad, porque la cabeza representa autoridad. Ahora, ese que le quitará la autoridad, que le asestará el golpe en la cabeza, es Yahshua, o es el Cordero, o es el candelabro de la eternidad. Esa es la razón por la cual ella es la que enciende la vela, ella es la que trae la simiente. De manera tal que el Shabbat no es solamente señal y figura, sino que es una sombra bastante clara del descanso que tendremos en la eternidad.
Por eso en la mesa de Shabbat está representado el cordero con las luces, pero también es importante que nosotros podamos ver la revelación progresiva que Yahweh ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras. Y vemos que el Shabbat le es revelado al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Este pueblo que antes no había guardado el Shabbat, comenzó a guardar el Shabbat en el desierto, mucho antes de la tierra de la promesa. De manera tal que la revelación del Shabbat es un fundamento principal, es piedra angular para la revelación de la tierra de asignación, para la revelación de la tierra de la promesa. Ahora, cuando puedes entender esto, también entiendes que si primero es la revelación del Shabbat y luego es la revelación de la tierra de la promesa, entonces puedes comprender también que cuando estás en la tierra de la promesa, se abre una puerta para el Shabbat eterno o para el descanso eterno, porque en la tierra de la promesa se cumple tu propósito, de tal manera que cuando llegues a dar cuentas de lo que has hecho aquí en la tierra, te dirá el Señor: buen siervo bueno, pasa al descanso de tu Señor. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta hora yo quiero orar delante de tu presencia, para que por medio de esta palabra, Señor, tú manifiestes tu presencia, tu revelación en la vida de cada persona que me puede ver, en la vida de cada persona que me puede oír, en la vida de cada persona que recibe este rema tuyo, oh Señor, de manera tal que tu propósito se cumpla. Mira, yo vengo ahora como profeta de Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, a decretar que tus ojos sean abiertos, a decretar que tus oídos sean abiertos, de tal manera que puedas recibir esta enorme revelación, y por medio de esta enorme revelación tu vida sea enrumbada al propósito de Yahweh, de manera tal que las puertas del cielo, las puertas del reino de los cielos se abran de par en par para ti, para tu casa, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.